Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, míralo hasta el final, no te pierdas los detalles. Esta vez Varán encuentra el sombrero rojo de Dylan. Varán dice que debe haber dejado señales para que lo encontráramos. Varán dice que pase lo que pase, lo encontraré. Dylan, en cambio, camina constantemente. Dice que es casi la hora. Él entenderá que queremos que nos encuentre. Dylan grita para ser escuchado. Sin embargo, no puede hacer que nadie escuche su voz. Dice que tenemos que hacer algo para que Varán nos encuentre. Recuerda ese momento en el que dejó su sombrero. Luego se consuela. Lamento haberte puesto en una situación tan difícil, bebé Dylan. Pero él nos encontrará, estoy seguro. Jasmine se encontró con Arun. Continúan discutiendo. Sabia empeoró. El médico le dice que no se levante de la cama. Azade intenta consolar a Sabia. Mientras Sabia llora, dice que Azade Varán no dejará a Dylan solo ni por un momento. Él tampoco renunciará ahora. Avin y Cian llevan a cabo juntos la búsqueda de Dylan. Dylan está muy asustado por el aullido del perro que escucha. También cae con miedo. Una rama se le clava en el brazo. Varán está muy preocupado por Dylan. Señor Varán Kudret, llame a todos y pídales que vengan aquí. Dice que buscaremos a Dylan aquí. Dylan ya no puede levantarse del lugar donde cayó. Mientras tanto, Dylan recuerda el momento en que escucharon los latidos del corazón de su bebé. Dylan dice que no se rendirá. Se levanta de nuevo y sale a la carretera. Zebair llega a la mansión. El destino abre la puerta. Dice que vine a mejorar pronto. Hassan dice que me metí en problemas por tu culpa. Si algo le pasa a Dylan, Varán me matará. Dice que si me pasa algo te quemaré a ti también. Varán encuentra el rastro de Dylan una vez más. Quédate quieta, niña. Esta vez Varán encuentra las hojas ensangrentadas. Varán tiene mucho miedo. ¿Y si algo le pasara a nuestro bebé? Tiene miedo de qué pasaría si algo le pasara a Dylan. Por otro lado, Zebair visita a Sabia. Sabia dice que te mejores pronto. Sabia, debes estar muy feliz ahora. ¿Crees que has hecho daño a Varán? Zebair dice que no soy un hombre que haría daño a una mujer embarazada. Sabia, estamos tan indefensos como para pedir ayuda al enemigo. Varán dice que encontrará a mi hija. Zebair dice que no digo nada porque eres una madre que busca a tu hija. De lo contrario, dice, no sería tan comprensivo. Varán recuerda el diario que empezó para el bebé de Dylan. Dylan escribió algunas frases. Soy madre. Te quiero muchísimo. Dice, lucharé para protegerte de todo mal. Luego dice que mi esposa nunca se rendirá. Dice que es una mujer muy fuerte. Mientras tanto, Dylan llega a la cabaña. Espera que haya alguien en la cabaña. Dice que no puede pasar la noche afuera. Dice que podría haber una clave por ahí. Entra en la cabaña con la llave que encontró en sus zapatillas. Busca el teléfono dentro. Pero no puede encontrarlo. Busca a su alrededor algo que detenga la hemorragia en su brazo. Dylan está herido tanto en la cabeza como en el brazo. Se viste con lo que encuentra en la cabaña. La herida en su brazo es bastante grande. Siguen los rastros de sangre para encontrar a Dylan. Cuando Varán recibe una advertencia de tormenta, envía a todos a casa. Añade que buscará a Dylan solo. Dylan busca maneras de calentarse en la cabaña. Dice que no quiere dormir con una manta y se va al sofá. Por mucho que se resista, no puede soportarlo más. Dice que no nos dejará aquí. Luego se queda dormido. Mientras Dylan duerme, Varán lo busca por todas partes. Azade sentía mucha curiosidad en casa. Sabia baja las escaleras. Se pregunta si lo encontraron. Sabia, el clima es frío. Está oscuro. Pregunta qué hace mi hija en el bosque. Mientras tanto, entra Kudret. Dice que los esfuerzos de búsqueda se han detenido. Varán dice que solo queda uno. Sabia regresa a Avin. Entiendo a todos, pero él dice. ¿Cómo te fuiste y regresaste, Avin?
Avin está muy triste. Power explica la situación. Dice que Varane envió a Avin por la fuerza. Dice que continuará la búsqueda solo. Mientras tanto, Varane ve la cabaña donde está Dylan. Espero que te hayas refugiado aquí, Dylan, dice, eso espero. Mientras tanto, Dylan empieza a soñar. Varane está al frente de la cuna de su bebé. Luego se acercan a él y lo miran a los ojos durante mucho tiempo. La feliz foto familiar fue solo un sueño. Porque en realidad Dylan estaba cansado y herido. La única verdad fue Varane, quien nunca se apartó de su lado ni por un momento. Varane encontró a Dylan en un estado miserable. Dylan dice, abre los ojos, estoy aquí. Dylan añade, sabía que vendrías. No puede soportarlo más. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.